Muchas gracias, senador presidente. Solamente para ir fundamentando y razonando mi voto respecto a este dictamen, que sin lugar a dudas se trata de un dictamen inusual, profundamente inusual en la historia del debate legislativo en el país, porque en una sola minuta remitida por la Cámara de Diputados estamos resolviendo en torno a 3 iniciativas que, como lo señaló el senador Penchina, contempla la reforma a 34 ordenamientos vigentes e incluso una nueva ley. Y esto evidentemente ha llevado a una discusión en conjunto de las iniciativas que, bajo el argumento del Ejecutivo en la que pretendía desahogar de manera integral y transversal una reforma, ha limitado la posibilidad de tener certeza y claridad en muchos de los cambios y las modificaciones que se requieren. Ya mi compañera Dolores Padierna señaló que nuestro grupo parlamentario resolverá el sentido de su voto el día de mañana, aunque muchos tenemos nuestro voto definido, porque reconociendo que ha habido un debate amplio desde hace varios meses de esta discusión en la que participaron distintos especialistas y lo hemos confrontado las ideas, pues yo pondría solamente 3 temas que a mi juicio no han sido resueltos y que serían solamente estos justificante de mi voto en contra. Por ejemplo, en la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el artículo 15, se elimina el requisito de nacionalidad para funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Está bien que hayamos ya avanzado a un sistema bancario prácticamente extranjerizado, pero considero un error gravísimo el que un órgano regulador permita no la presencia de extranjeros, sino la presencia de representantes de los intereses de la banca extranjera radicada en el país. Eso lo vinculo con un asunto de conflicto de interés que se deriva de la nueva ley de agrupaciones financieras de sus artículos 35, 37 y 60, que, como señalaba bien la senadora Padierna, en este fenómeno de puerta giratoria, no resuelve el problema de conflicto de interés derivado de la actuación de servidores públicos. Y no es un asunto de competitividad de los salarios, sino de la defensa de un principio para evitar que funcionarios del sector público federal puedan intervenir de inmediato en la atención de asuntos de particulares después de que manejaron información privilegiada. Y ese tema creo que no está plenamente resuelto. Y hay otro que tiene que ver con el Código de Comercio, que lo he planteado desde la misma presentación de las iniciativas del Ejecutivo, que si bien han tenido cambios de carácter semántico, no han ido a resolver el problema de fondo. Me refiero a las figuras que el Ejecutivo presentó como arraigo precautorio y secuestro de bienes de deudores en conflictos entre particulares, que si bien modificaron la figura de arraigo precautorio por el de erradicación de personas y el de secuestro por el de bienes por el de retención de bienes, no cambia el fondo del asunto. Desde el principio de la discusión me han señalado que la figura del arraigo precautorio está en el Código de Comercio desde el 7 de octubre de 1889. Efectivamente, así lo es. Pero la figura del arraigo en ese entonces no tenía la connotación jurídica que tiene el día de hoy, donde hoy a nivel constitucional se considera el arraigo como la posibilidad de la pérdida de libertad de una persona sin juicio, sin orden de aprehensión y sin pruebas. Y esto indudablemente puede generar conflictos políticos. Deber no es delito. El ser deudor no lo convierte a uno
en delincuentes y abrir la puerta al amago de sanción penal por conflictos de deuda entre particulares, a nuestro punto de vista, no solamente criminaliza al deudor, sino va a generar un esquema de abusos en beneficio de los grandes, de los bancos y de grandes empresas. Si hubiera delitos en materia de fraude y otras figuras, ya están tipificadas como delitos, pero no tiene por qué restringirse la libertad de las personas por un conflicto de deuda entre particulares. Eso es un asunto de materia civil y mercantil que no tiene por qué ir a la jurisdicción penal cuando implica restricciones a la libertad de las personas o el uso de sus bienes. Solamente esos 3 puntos, a mi juicio, meritarían mi voto en contra.